Trixie Moncada, candidata virtual a la presidencia del Partido Libertad y Refundación, salió al paso de las acusaciones realizadas por Cosette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral, sobre su supuesto encuentro con altos mandos de las Fuerzas Armadas. La candidata calificó de vil e irresponsable el mensaje de López, señalando que las acusaciones carecen de sustento y no están respaldadas por ninguna prueba. Es completamente falso lo que se establece que la candidata se haya reunido con la Junta de Comandantes para cambiar informes. Es atentatorio, es una vileza, así como se los puedo decir hoy, se los podré decir dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5 o dentro de 10. No hay manera de demostrar una mentira tan gigantesca y tan cargada de maldad. Por su parte, el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, también se refirió a la situación, mencionando que se modificaron ciertos informes originales relacionados con el proceso electoral. Según Anduray, estos cambios buscan hacerle el juego a la Fiscalía para procesar e inculpar al Consejo Nacional Electoral. Si no son ellos responsables, entonces quiere decir que el jefe de transporte fue despedido injustamente. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, hay que ser objetivo en la evaluación de cada hecho. Luego salieron los consejeros con esa destitución administrativa, que se ejerzan las acciones que sea necesario ejercer contra el responsable de los hechos ocurridos el domingo 9, pero no voy a salir irresponsable. Y que escucho que desde el Poder Electoral su presidenta falta a la verdad. Piensen cómo me siento. El Poder Electoral es el árbitro en este proceso. Claro que se está atentando contra el sistema democrático. Escándalo, corrupción y narcotráfico al más alto nivel. Esta es la historia del hombre que pasó de ser líder de una nación a un preso en una cárcel estadounidense. Juan Orlando Hernández, el hombre que prometió llevar a Honduras hacia una nueva era de prosperidad y seguridad, logró ser reelegido en un controvertido proceso electoral. ¿Pero a qué costo? Detrás de la fachada de un presidente se escondía un oscuro y peligroso secreto. Según múltiples testigos, documentos judiciales, Hernández no solo conspiraba con los carteles más poderosos del mundo, sino que también utilizaba su poder para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Sí, toneladas. Son los argumentos del Tribunal de Justicia y la propuesta de condena al acusado Juan Orlando Hernández. Al sentenciar al acusado, he considerado todos los materiales a los que hice referencia al inicio de esta audiencia. Esto incluye la carta de 28 páginas del señor Hernández, las cartas de su esposa, sus hijos, amigos y partidarios. He considerado las declaraciones reflexivas del señor Stabile y el señor Gutwillig en nombre del gobierno y en nombre de la parte demandada. He considerado la declaración del señor Hernández. Él tenía conexiones directas con los capos más grandes. Sabíamos que estaba metido hasta el cuello en el negocio. Mientras tanto, en Honduras, el pueblo comenzaba a sospechar. Las protestas en las calles se multiplicaban, clamando por justicia y transparencia. Pero la verdad, la cruda verdad, estaba a punto de desmoronar su reinado. El juicio en Estados Unidos reveló una red de corrupción que se extendía por toda la administración de Hernández. Era inevitable que todo saliera a la luz. Y finalmente, el desenlace, Juan Orlando Hernández, el hombre que alguna vez ostentó el poder absoluto, fue sentenciado a 45 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico y conspirar para importar cocaína, un destino trágico para un líder caído en desgracia. Ahora, en una celda estadounidense, Hernández reflexiona sobre su ascenso meteórico y su caída estrepitosa. ¿Fue todo por el poder o simplemente cayó en las garras de una red que no pudo controlar? Esta es una lección para todos. El poder corrompe y en el mundo del narcotráfico no hay aliados, solo víctimas y victimarios. La historia de Hernández quedará marcada para siempre como un recordatorio de que al final la justicia siempre prevalece. Juan Orlando Hernández, el hombre que gobernó Honduras con mano firme y ambición desmedida, ahora es uno de los pocos mandatarios en la historia procesados por narcotráfico en Estados Unidos. ¿Cómo llegó hasta aquí? La trama es más oscura de lo que podríamos imaginar. Todo comenzó en octubre de 2016. Cuando su hermano Juan Antonio Tony Hernández se convirtió en persona de interés en una investigación sobre el narcotráfico en Estados Unidos. Tony, conocido por sus conexiones peligrosas, fue detenido a finales de 2018
desatando una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia hondureña. Tony estaba involucrado hasta el cuello en el tráfico de drogas. Sus conexiones llegaban hasta las más altas esferas del poder. A principios de 2022, poco después de que terminara su mandato presidencial, Ho fue detenido en un operativo sin precedentes y extraditado a Estados Unidos. El mundo observaba atónito mientras un expresidente era llevado a juicio por narcotráfico. El pasado miércoles 26 de junio de 2024, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado a 45 años de cárcel y 5 años más de libertad vigilada por un tribunal en Nueva York. Esta condena está relacionada con delitos de narcotráfico y uso de armas, evitando así la cadena perpetua solicitada por la Fiscalía. Además, deberá pagar una multa de $8 millones. Pese a las investigaciones, el exmandatario de 55 años, que gobernó Honduras durante 2 periodos, desde 2014 hasta 2022, aseguró que era inocente. Desde antes de ser condenado, fue acusado de manera injusta. Aunque no está tan distante de Los Ángeles, desde la árida prisión de Victorville, en la periferia de la localidad con el mismo nombre, no pueden verse las estelas de millones de luces de la ciudad californiana, el corazón de esa región y uno de los pulmones y estandarte de la libertad del país norteamericano. En agosto de ese mismo año, la Corte determinó que el excongresista nacionalista sería trasladado a Victorville, alejado de las luces neoyorquinas, que también ahora son, aunque no tan complaciente, hogar de su hermano mayor extraditado a las puertas de un juicio similar, aunque con mucha mayor trascendencia por tratarse de un jefe de Estado. La caída de este exmandatario es un recordatorio de que el poder puede corromper y que el mundo del crimen organizado, todos los secretos tarde o temprano salen a la luz, desde las alturas del poder hasta la humillación pública. Esta es la historia del ascenso y la caída de un líder atrapado con sus propias redes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó la gravedad de los crímenes cometidos por Hernández. Durante años, utilizó su posición de poder para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, involucrándose en actividades criminales que afectaron a millones de personas. Esta sentencia envía un mensaje claro. Nadie, ni siquiera un expresidente, está por encima de la ley. Hernández abusó de su poder y ahora está pagando el precio. La condena de Hernández es un recordatorio de que el poder puede corromper y que el mundo del crimen organizado, todos los secretos eventualmente salen a la luz, desde las alturas del poder hasta la humillación pública. Nueva York. Ninguno conocía del caso que se iba a juzgar. Fueron interrogados en presencia de los abogados de ambas partes, y cualquiera con circunstancias inhabilitantes fueron eliminados. Cuando el número se redujo, la defensa recibió 10 strikes de jurados a los que no necesitaban explicar sus razones. Al gobierno se le impusieron 6 strikes. Los miembros del jurado que fueron seleccionados pertenecían a todos los ámbitos de la vida y no tenían ninguna conexión previa entre sí. En el inicio del juicio, se le preguntó a la defensa si el jurado era satisfactorio para el acusado, y en audiencia pública, en el expediente, confirmó que así era. Los miembros del jurado fueron instruidos sobre la presunción de inocencia del acusado en todos los cargos, y que le corresponde exclusivamente al gobierno la carga de probar cada uno de los elementos de la acusación en cada delito mediante pruebas más allá de toda duda razonable. En un giro dramático que ha sacudido a toda la nación y al mundo, este expresidente, condenado a 45 años de prisión, no se da por vencido. Frente a la majestuosa pero implacable Corte del Distrito Sur de Nueva York, su abogado defensor Renato Stavil ha lanzado una bomba mediática. A pesar de la dura sentencia impuesta por el juez Kevin Castle, Ho está decidido a luchar hasta el final para revertir su destino. La escena es conmovedora y controversial. El drama continúa mientras el tiempo corre. ¿Será Ho capaz de revertir su condena y recuperar su libertad? ¿O será este capítulo final de una carrera política llena de controversias? No se pierdan las actualizaciones de este caso, que tiene el mundo entero en vilo. Seguiremos informando sobre cada paso de esta intensa batalla legal. De 2014 a 2022, asimismo deberá pagar una multa de $8 millones. Durante el juicio, varios de los narcotraficantes que participaron en estas misiones testificaron en contra del exmandatario diciendo que aceptó millones de dólares de cárteles para llegar a la presidencia, incluyendo el cártel de Sinaloa. Honduras y el mundo. Hoy le traemos una nueva noticia de última hora que sacude tanto a nuestra nación como a la comunidad internacional.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ha sido condenado a 45 años de cárcel en Nueva York. Así es, lo han escuchado bien. El expresidente de Honduras, quien gobernó desde 2014 hasta 2022, ha sido sentenciado a 45 años de prisión por un tribunal de Nueva York. Esta decisión llega después de un juicio altamente mediático de gran repercusión internacional, donde la Fiscalía había solicitado cadena perpetua por su implicación en crímenes relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió 45 años de sentencia en prisión debido a cargos relacionados con el narcotráfico y uso de armas para concretar sus planes de traficar droga. El juez Kevin Castell también impuso 5 años de libertad condicional. En su mensaje final, Hernández acusó a las autoridades estadounidenses de aventarlo a un río profundo con las manos atadas, además de señalar que las acusaciones en su contra son falsas. Luego se sabrá la verdad. Se está condenando a un inocente, afirmó. El 8 de marzo pasado, el exmandatario hondureño fue hallado culpable de enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de cuantiosos sobornos que impulsaron su carrera política. Hernández, quien gobernó Honduras durante 8 años, fue acusado de aceptar millones de dólares en sobornos de traficantes de cocaína a cambio de protección. Los fiscales estadounidenses argumentaron con éxito que el expresidente convirtió a Honduras en un narcoestado, una revelación impactante que ha dejado a todos atónitos. A pesar de los informes constantes que lo vinculan con graves violaciones de derechos humanos, casos de corrupción y contrabando de drogas, Hernández contó con el respaldo incondicional de Estados Unidos durante su mandato, hasta el final de su periodo presidencial en 2022. Increíble pero cierto. Esta sentencia es un golpe contundente para Hernández y un fuerte mensaje contra la corrupción y el narcotráfico. Es un recordatorio de que la impunidad no será tolerada, ni siquiera para los más poderosos. Esta noticia sigue sacudiendo a toda la nación centroamericana hasta sus cimientos. Desde su ascenso al poder, Juan Orlando convirtió a Honduras, según la justicia estadounidense, en un verdadero santuario para capos del narcotráfico. La justicia estadounidense ha sido clara y contundente. Durante el mandato de Hernández, Honduras se transformó en un refugio para los señores de la droga. Esta sombría realidad, según advierten los expertos, llevará mucho tiempo desmantelar, con un país que ha sido escenario de operaciones de narcotráfico y corrupción a gran escala. El desafío para restaurar la ley y el orden es monumental. Los capos encontraron en Honduras un paraíso donde operar con total impunidad, todo bajo el amparo de la administración de Hernández. Hernández convirtió a Honduras en un narcoestado. Los capos del narcotráfico encontraban en el país un refugio seguro y desmantelar una red de corrupción y crimen será un proceso largo y complicado. En las calles las reacciones son variadas pero mayormente positivas. Mientras algunos expresan apoyo a Hernández, la mayoría celebra la decisión judicial como un paso hacia Honduras más justo y transparente. Esta condena marca un hito en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Centroamérica. Es un mensaje claro de que nadie, sin importar su posición política o influencia, está por encima de la ley. De que nadie está por encima de la ley. Esta era una de las frases preferidas del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que hoy se convierte en una paradoja tras ser condenado a 45 años de cárcel y 5 años de libertad supervisada en Estados Unidos. Es la caída en picada de este hombre que gobernó Honduras entre el 2014 y el 2022, relacionados con narcotráfico y posesión de armas para facilitar la narcoactividad. La condena salió públicamente a reiterar la inocencia del exmandatario. El juez, la fiscalía y la DEA no permitieron que se conociera la verdad, sin pruebas sólidas, sin audios, sin videos, sin mensajes de texto, sin fotografías, nada, ninguna prueba sólida. Mientras tanto, el pueblo hondureño vive con una mezcla de incredulidad e indignación. Las revelaciones sobre el narcoestado han generado una ola de protestas y llamadas a una profunda reforma política y social. No se pierda nuestra cobertura especial sobre las consecuencias de estos escándalos y los esfuerzos por desmantelar el narcoestado. Manténganse informados y atentos a cada detalle de este caso, que ha conmocionado a toda la nación y al mundo entero. El juez Kevin Castell emitió una sentencia histórica: 45 años de prisión y una multa de $8 millones para Hernández, quien gobernó Honduras desde 2014 hasta 2022. Esta decisión ha sido recibida en Honduras y Latinoamérica como un símbolo de la lucha contra la corrupción y el combate al narcotráfico. Analistas coinciden en que esta sentencia marca un precedente crucial. Hernández, acusado de aceptar sobornos millonarios de traficantes de drogas a cambio de protección,
ha sido señalado como un ejemplo de los esfuerzos por desmantelar estructuras criminales desde las altas esferas del poder. Todas las manipulaciones que existieron en el juicio. Es terrible, María. Nosotros lo vemos desde acá y nos sentimos realmente atropellados. Fue un linchamiento jurídico, fue una persecución política en contra de mi esposo. Y nos da indignación porque Juan Orlando genuinamente confió en el sistema de justicia norteamericano, confió en los funcionarios norteamericanos cuando les pidió que trabajaran de la mano en destruir la criminalidad organizada, en desarticular los carteles de la droga. Hoy, un juez que ni siquiera conoce a Honduras, que no ha estado aquí, se atrevió a decir tantas cosas en contra de mi esposo. Manténgase informados, atentos a cada detalle de este caso que ha capturado la atención global. Desde Tegucigalpa, donde el escándalo político no parece tener fin, el Ministerio Público de Honduras ha lanzado una bomba informativa al revelar nuevas investigaciones contra el expresidente Hernández y su círculo íntimo de colaboradores. Según un comunicado oficial, las pesquisas abarcan a familiares cercanos, el secretario de Estado, altos funcionarios y otros individuos vinculados al mandatario. Años gobernó ese país entre 2014 y 2022, fue juzgado previamente en marzo y condenado por cargos de narcotráfico presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y por conspiración para poseer armas de fuego para el narcotráfico. Durante la audiencia de su sentencia, hoy nuevamente dijo que era inocente y que fue acusado de manera injusta. El juez del caso, Kevin Costell, le advirtió esta mañana que este no era el espacio para dar un discurso y tratar de convencerlo a él de que es inocente porque ya fue juzgado previamente por el jurado y lo encontraron culpable, así que ya todo estaba dicho y que solamente le quedaba apelar. Sin embargo, Hernández habló largo y tendido. Honduras y el mundo. Hoy le traemos una nueva noticia de última hora que sacude tanto a nuestra nación como a la comunidad internacional. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ha sido condenado a 45 años de cárcel en Nueva York. Así es, lo han escuchado bien. El expresidente de Honduras, quien gobernó desde 2014 hasta 2022, ha sido sentenciado a 45 años de prisión por un tribunal de Nueva York. Esta decisión llega después de un juicio altamente mediático de gran repercusión internacional, donde la Fiscalía había solicitado cadena perpetua por su implicación en crímenes relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. Que ha tenido un carácter como no se había visto en décadas de historia reciente y sobre todo judicial en casos de narcotráfico para América Latina. ¿Por qué mencionamos esto? Por la postura de Juan Orlando Hernández. El último chance que tuvo él para hablar ante el juez Kevin Costell, una oportunidad habitualmente empleada por las personas que han pasado por estos procesos judiciales, para pedir algo de compasión, para pedir tal vez perdón por los crímenes de los cuales se los declaró culpable, fue una decisión, la de Juan Orlando Hernández, la de mantener una postura desafiante. Hernández, quien gobernó Honduras durante 8 años, fue acusado de aceptar millones de dólares en sobornos de traficantes de cocaína a cambio de protección. Los fiscales estadounidenses argumentaron con éxito que el expresidente convirtió a Honduras en un narcoestado, una revelación impactante que ha dejado a todos atónitos. A pesar de los informes constantes que lo vinculan con graves violaciones de derechos humanos, casos de corrupción y contrabando de drogas, Hernández contó con el respaldo incondicional de Estados Unidos durante su mandato, hasta el final de su periodo presidencial en 2022. Increíble pero cierto. Esta sentencia es un golpe contundente para Hernández y un fuerte mensaje contra la corrupción y el narcotráfico. Es un recordatorio de que la impunidad no será tolerada, ni siquiera para los más poderosos. Esta noticia sigue sacudiendo a toda la nación centroamericana hasta sus cimientos. Desde su ascenso al poder, Juan Orlando convirtió a Honduras, según la justicia estadounidense, en un verdadero santuario para capos del narcotráfico y una zona de tránsito segura para la droga. Así es, lo han escuchado muy bien, un narcoestado en pleno corazón de Centroamérica. La justicia estadounidense ha sido clara y contundente. Durante el mandato de Hernández, Honduras se transformó en un refugio para los señores de la droga. Esta sombría realidad, según advierten los expertos, llevará mucho tiempo desmantelar, con un país que ha sido escenario de operaciones de narcotráfico y corrupción a gran escala. El desafío para restaurar la ley y el orden es monumental. Los capos encontraron en Honduras un paraíso donde operar con total impunidad, todo bajo el amparo de la administración de Hernández. Hernández convirtió a Honduras en un narcoestado. Los capos del narcotráfico encontraban en el país un refugio seguro y desmantelar una red de corrupción y crimen será un proceso largo y complicado. En las calles las reacciones son variadas, pero mayormente positivas. Mientras algunos expresan apoyo a Hernández, la mayoría celebra la decisión judicial como un paso hacia Honduras
más justo y transparente. Esta condena marca un hito en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Centroamérica. Es un mensaje claro de que nadie, sin importar su posición política o influencia, está por encima de la ley. Es que aquí hay varios líderes de diferentes organizaciones criminales que están inmiscuidas en la política y que han estado inmiscuidas en el poder y en el ejercicio del poder. Eso por una parte. Por otra, la sentencia no solo es un mensaje claro para el expresidente Hernández y para su instituto político, no es ni siquiera para un instituto político. El juez Castel habló de políticos que se han hecho narcos y narcos que se han hecho políticos. Mira qué interesante esa expresión, por una parte, y por otra, la expresión que el expresidente Hernández le profiere al juez Castel, donde dice: dejen la persecución política. Mientras tanto, el pueblo hondureño vive con una mezcla de incredulidad e indignación. Las revelaciones sobre el narcoestado han generado una ola de protestas y llamados a una profunda reforma política y social. No se pierda nuestra cobertura especial sobre las consecuencias de estos escándalos y los esfuerzos por desmantelar el narcoestado. Manténganse informados y atentos a cada detalle de este caso, que ha conmocionado a toda la nación y al mundo entero. El juez Kevin Castel emitió una sentencia histórica: 45 años de prisión y una multa de $8 millones para Hernández, quien gobernó Honduras desde 2014 hasta 2022. Esta decisión ha sido recibida en Honduras y Latinoamérica como un símbolo de la lucha contra la corrupción y el combate al narcotráfico. Analistas coinciden en que esta sentencia marca un precedente crucial. Hernández, acusado de aceptar sobornos millonarios de traficantes de drogas a cambio de protección, ha sido señalado como un ejemplo de los esfuerzos por desmantelar estructuras criminales desde las altas esferas del poder. Hablando ahí del dinero, de todo lo que ha pedido la Fiscalía que se le decomise por sus actividades dentro del narco. Pero bueno, estos son 45 años. Son 45 años. ¿Habían quienes? Increíble, yo no esperaba esto. ¿Habían quienes decían dobles cadenas perpetuas? 2 cadenas perpetuas, sí, porque generalmente ha sido la pauta, pero hombre, le dio 45 años. Pero al final tiene 55 ya. Porque ¿53? 53 está diciendo ahí, pero realmente eso fue cuando entró a prisión, que fue en el 2022. Han pasado 2 años y ya son 55. Ah, ok. Algo que el juez Kevin Castel tal vez agarró el ingreso y eso, pero 55 más 45. De última hora. Bueno. Los agentes de la DEA se encargaron de construir una narrativa torcida, mentirosa, sin pruebas y sin evidencias. Con la evidencia que presentaron los fiscales, un jurado encontró culpable a su esposo de narcotráfico, de proteger a criminales, incluso a Joaquín El Chapo Guzmán. Imagínense lo ridículo de esas acusaciones. Ahí lo que vimos en este juicio fue una justicia selectiva, donde a mi esposo se le aplicaron estándares diferentes a los que se han aplicado en otros casos. Desde su ascenso al poder, su caída en desgracia, la historia de Hernández ha sido turbulenta y polémica. Ahora condenado por un tribunal, su legado se ve empañado por las sombras del narcotráfico y la corrupción. No se pierda de nuestra cobertura especial sobre las repercusiones de esta histórica sentencia y cómo afectará el futuro político de Honduras y más allá. Manténgase informados, atentos a cada detalle de este caso que ha capturado la atención global. Desde Tegucigalpa, donde el escándalo político no parece tener fin, el Ministerio Público de Honduras ha lanzado una bomba informativa al revelar nuevas investigaciones contra el expresidente Hernández y su círculo íntimo de colaboradores. Según un comunicado oficial, las pesquisas abarcan a familiares cercanos, el secretario de Estado, altos funcionarios y otros individuos vinculados al mandatario. Años gobernó ese país entre 2014 y 2022, fue juzgado previamente en marzo y condenado por cargos de narcotráfico presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y por conspiración para poseer armas de fuego para el narcotráfico. Durante la audiencia de su sentencia, hoy nuevamente dijo que era inocente y que fue acusado de manera injusta. El juez del caso, Kevin Castel, le advirtió esta mañana que este no era el espacio para dar un discurso y tratar de convencerlo a él de que es inocente porque ya fue juzgado previamente por el jurado y lo encontraron culpable, así que ya todo estaba dicho y que solamente le quedaba apelar. Aquí en Noticias de Honduras TV traemos una revelación exclusiva que sacude los cimientos del país centroamericano. Preparen sus corazones y abran bien los ojos, porque lo que están a punto de escuchar cambiará la historia política de Honduras para siempre.
Durante años, los nombres de Carlos Zelaya y Mel Zelaya han sido sinónimos de poder y liderazgo en Honduras. Sin embargo, una nueva y perturbadora información ha salido a la luz que podría cambiar la percepción de estos influyentes políticos. Fuentes confidenciales cercanas a la Agencia de la Inteligencia de los Estados Unidos han revelado que Carlos Zelaya y Mel Zelaya son los verdaderos rostros del crimen organizado en el país. Sí, han escuchado bien. Estos hombres, quienes han ocupado altos cargos y han influenciado la política hondureña, podrían estar manejando desde la sombra las redes delictivas más peligrosas. Nosotros hemos sido investigados durante 13 años, la familia Zelaya. Como dice el presidente Mel, es una de las familias más investigadas de este país y no tenemos ningún temor a nada. ¿Ya lo que se va a presentar? ¿Cuándo va a ir ese abogado? Sí, ya el fiscal general sabe la disposición nuestra. Sí, hemos platicado con él. ¿Usted se va a presentar? Voy a esperar que el fiscal general haga algunas acciones y yo estoy a la disposición, no hay ningún problema y somos transparentes permanentemente. ¿Qué acciones haría el fiscal general? Él está haciendo unas investigaciones y nos va a informar cómo va el proceso. Las investigaciones han estado en marcha durante meses y todo indica que en Estados Unidos está a punto de destapar esta oscura realidad. Se rumorea que en cualquier momento el velo de la impunidad que ha protegido a estos hombres se levantará, dejando al descubierto sus verdaderas intenciones y operaciones ilícitas. Esto sería un golpe devastador para la credibilidad de la política hondureña. De confirmarse, estaríamos hablando de una trama de corrupción y crimen a niveles jamás vistos. La implicación de figuras tan prominentes en el crimen organizado podría desencadenar una serie de eventos que desestabilicen aún más la ya frágil situación política y social del país. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué consecuencia tendrá esto para Honduras? ¿Cómo reaccionará la población al enterarse de que sus líderes podrían ser los artífices de la violencia y el crimen que azotan todas las calles? La tensión aumenta y las especulaciones se disparan. ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Cuándo revelarán estas impactantes verdades? Y lo más importante, ¿cómo se defenderán Carlos Zelaya y Mel Zelaya ante estas acusaciones? Aquí en Noticias de Honduras TV seguiremos de cerca este explosivo desarrollo y le mantendremos informado con cada nueva revelación. No se pierdan nuestra próxima edición porque la verdad está a punto de salir a la luz. La DEA ha intensificado su lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, logrando importantes avances en la desarticulación de redes criminales, y hoy tenemos la revelación más asombrosa de todas. Los hermanos Zelaya siguen siendo acusados de ser una cúpula de narcotraficantes, con vínculos directos con la infame organización criminal conocida como los Cachiros. Cada quien se va donde se siente cómodo. Si usted se siente cómodo con los narcos, vaya donde los narcos. Si se siente cómodo con los fascistas, vaya donde los fascistas. ¿Por qué se molesta? Déjelo que vaya. ¿Y por qué liderazgos como Nelson Ávila, ya Carlos Aguilar y Jorge Calix prefieren irse del libre? ¿Hay democracia al interno del partido? Es que es un proceso de depuración, compañero. Nosotros, ¿cuántas traiciones han habido? Si yo me pongo a revisar traiciones, en política, es el pecado capital más grande, la traición. Que se enriquecieron, nadie sale a decir quién era Juan Orlando Hernández de verdad, ¿verdad? Por lo menos para mandar en el imaginario colectivo realmente que no es lo que lo están acusando. Realmente el presidente Hernández fue el mayor luchador contra el narcotráfico y el presidente Hernández no solamente recibió eso, le infiltraron a su hermano y está sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Poco Mel Zelaya, ¿no cree usted, verdad, que Mel Zelaya esté vinculado o lo vinculen con algo turbio? El presidente Zelaya lo han buscado por todos lados y no lo encuentra. Y no es que lo defiendan ni nada, pero la realidad hay que decirle, el presidente Zelaya lo han buscado como terrorista, lo han buscado como acá, y lo quisieron los Estados Unidos y la oligarquía aquí fue darle golpe de Estado. Durante años, Carlos y Mel Zelaya han sido señalados en repetidas ocasiones como los verdaderos rostros del narcotráfico en Honduras. La DEA ha trabajado incansablemente para desenmascarar sus operaciones ilícitas, y los resultados son escalofriantes. Las pruebas que se han recopilado hasta ahora son contundentes. Los hermanos no solo estarían involucrados en el tráfico de drogas, sino que también han utilizado su influencia política para proteger, y la conexión con los Cachiros no es sorprendente. Dado el nivel de certificación y el alcance de sus actividades delictivas, esto pone en evidencia una red de corrupción que permea las más altas esferas del poder. Las acusaciones son graves y las implicaciones devastadoras. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo responderán Carlos y Mel Zelaya ante estas contundentes acusaciones?
¿Podrán seguir eludiendo la justicia o finalmente caerán bajo el peso de la ley? La indignación crece entre la población hondureña. Las calles se llenan de voces que exigen justicia y transparencia. La presión sobre las autoridades es inmensa y la incertidumbre sobre el futuro del país se intensifica. Mantente conectado a nuestro canal. Recuerda activar la campana de notificaciones para que estés enterado de los últimos reportes.